de los Hechos, capítulo 28. Voy a leer desde el versículo 11. Les ruego por favor que ustedes en sus propias Biblias sigan la lectura. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que, por esta causa, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Oremos.
Te rogamos, Señor, que más allá de nuestras limitaciones, tú, por tu bondad, utilizando tu palabra, tu Espíritu nos toque en lo profundo. Que esto sea edificante y vivificante, Señor, para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hay diferentes planes de lectura de la Biblia que los maestros han ideado a través de los tiempos. Uno de esos planes es la lectura de ciertos libros consecutivamente, de tal manera que se tiene una visión lineal del desarrollo de la verdad revelada en la Escritura. Por ejemplo, es un hecho interesante de observar que la lectura del Evangelio según San Mateo y la continuación de esto en la epístola a los Hebreos es de mucho beneficio, porque tiene el mismo enfoque, ¿no? O sea, podemos leer Mateo y a continuación Hebreos y casi se siente el mismo sabor, ¿no? Es como en un sándwich el pan de miga y la carne fría, digamos, como que le vienen, ¿no? Le viene bien. Bueno, obviamente en la lectura del Evangelio según San Lucas, la continuación lógica es el libro de los Hechos, porque como ustedes bien saben, el escritor de ambos libros es Lucas, así se llama el Evangelio, pero Hechos podía bien llamarse Segundo Lucas, ¿no? Segundo libro o segunda si fuera considerado una epístola. Así que estamos terminando el segundo libro de Lucas. Hemos tenido más de un año con todo el Evangelio de Lucas y ahora estamos concluyendo con el libro de los Hechos. Esta conclusión realmente nos deja en buen pie para mirar todo. Es como cuando hemos estado escalando una colina y llegamos a la cima, pero del otro lado de la montaña hay un panorama hermosísimo. Si desandáramos 2 pasos, es decir, fuéramos para atrás, ya no veríamos todo eso tan hermoso, todo ese cuadro, ese lugar, ¿no? Ese paisaje hermoso se perdería. Tenemos que alcanzar la cima para poder ver todo lo que viene a continuación. Bueno, eso es lo que logra el libro de los Hechos. ¿Han visto cómo no tiene conclusión? ¿Ya? Y algunos teóricos dicen que es justamente porque nunca acabó de escribirse. Porque la continuación natural somos nosotros, ¿no? O sea, la iglesia sigue avanzando, sigue creciendo, alcanzando, la predicación sigue y entonces, claro, el Espíritu Santo sigue obrando, la iglesia sigue viviendo, no hay por qué acabar. Claro, aquí acaba el registro de Lucas, pero no la historia. La historia sigue contigo. ¡Qué maravilloso! La historia sigue contigo. Esta historia. Pero entonces, para poder ver eso, necesitamos este balcón. Este es un balcón, ¿no? de Lucas, que nos permite tener la posición adecuada desde la cual contemplamos lo que va a venir. Y lo que viene es toda esa época gloriosa de la expansión de la iglesia, la persecución tan triste, dolorosa de los cristianos a través de los primeros 3 siglos, y luego todo lo que continúa, ¿no? Llegando a momentos tan sobresalientes como la Reforma Protestante y la época de las misiones al África, al Asia y a América también, hasta nuestros días. Pero podemos interpretar bien la realidad desde
el punto de vista en que nos deja parqueados Lucas aquí en el capítulo 28 de su segundo libro. Así que observemos con atención qué es lo que nos está diciendo. Recuerden, en los pasajes anteriores se nos ha contado del viaje, no ya misionero, 3 viajes misioneros hubo antes, pero ahora este es el viaje de prisionero que tiene el apóstol Pablo desde Cesarea. Antes había estado en Jerusalén, ahí fue apresado, llevado a Cesarea, estuvo en la cárcel 2 años y luego es enviado a Roma, pero en mal tiempo y con mal tiempo, es decir, en mal momento y con mal clima. Y entonces sufrieron, entre otras cosas, la pérdida de la nave, porque era un viaje en barco, ¿no? La pérdida de la nave en que estaban yendo. Eso está relatado hasta el capítulo anterior. Y luego, finalmente, logran llegar a Malta. En Malta los tratan bien y ya las cosas parecen arreglarse. Ahí retomamos nuestra lectura en el versículo 11. Dice que pasados 3 meses nos hicimos a la vela, es decir, otra vez han navegado hasta llegar muy cerca ya de Italia. Pero nos da un dato que es irónico. Miren, la nueva nave en que se embarcan tenía como enseña, es decir, como un símbolo de la nave, a Cástor y Pólux. ¿Y alguien sabe quiénes eran ellos? Eran, según la mitología latina heredada de los griegos, los hijos de Júpiter. Para los griegos sería Zeus, ¿no? 2 hijos ahí de esas travesuras que tenía Zeus según la mitología de ellos, ¿no? Que eran una especie de protectores de la navegación. Y entonces parece chistoso que después de todo lo que han sufrido se embarcan en una nave así y llegan a Siracusa. Pero hemos dicho que la forma incorrecta de leer es pasar por alto los nombres. Así que tengan la bondad, busquen Siracusa en sus mapas, porque si no, no vamos a saber de qué está hablando. Siracusa es una ciudad que se hizo famosa porque tuvo una de las mentes más brillantes. Algunos piensan que es el genio más grande que ha tenido la humanidad. ¿Se acuerdan de quién es? ¿De quién estamos hablando? De un filósofo y matemático griego antiguo llamado Arquímedes. Arquímedes hizo varios de sus inventos para la guerra, pero también ha legado a la humanidad una serie de descubrimientos e inventos, ¿no? En máquinas y todo. Era un físico y un matemático tremendo. Arquímedes ayudó a defender la ciudad de Siracusa de la invasión de los romanos. E hizo una palabra famosa, muy famosa. ¿Cuál era esta? Muy bien, eureka. Dice que se estaba bañando y descubrió un principio físico, así que no tardó en vestirse y salió desnudo por la calle gritando eureka. ¿Y qué era ese eureka? Sí, lo descubrí, ¿no? Ok, vamos a dejar ese cabo suelto y seguimos con nuestra... Ya han visto Siracusa, ¿no? ¿Dónde está? ¿Y dónde está? ¿En una isla? Sí, es parte de una isla de Sicilia. Sicilia. Ahí que está casi unida a Italia, ¿no?
está muy cerca de Italia. Dice entonces que después siguieron el viaje y finalmente llegaron a Roma, en el versículo 14 final. Y luego fuimos a Roma. Y ya en toda esta parte del viaje están recibiendo muchos beneficios y bendiciones de Dios. Dice que los hermanos salieron a recibirles y notan entre los presos, uno de ellos Pablo, y sus captores o sus custodios, ya se ha formado una relación bastante cercana, porque claro, todos ellos habían perdido la esperanza de vivir y ahora están juntos, ¿no?, en el viaje, así que ya se han hecho amiguitos y las cosas van bien, ¿eh? Las cosas van bien. El final del versículo 15 dice: Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Hasta casi aquí podía terminar este libro, ¿no? Qué lindo. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar y a Pablo le dieron detención domiciliaria, ¿no? Es decir, podía quedarse en su casa, pero está atado con una cadena a un guardia romano, ¿no? Tiene un carcelero del cual no puede alejarse mucho, solo la distancia que hay en la cadena. Qué incomodidad, ¿no? Bueno, pero está en su casa. Ahí está la cosa. Y después quiero volver sobre este punto. Ya estoy con 2 puntos sueltos, ¿no? 2 cabos sueltos. Versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos. Está siguiendo el método que ha seguido en sus viajes misioneros. Ciudad donde llegaba, ahí primero visitaba la sinagoga, encontraba a los judíos y les predicaba. Aquí no puede hacer eso porque está detenido, pero entonces les pide que lo visiten y todo ese grupo de judíos que vivían en Roma y que seguramente eran parte de una comunidad, como solían hacer los judíos, van para escucharle. Y esta es su exposición. Ahora, yo quiero que noten esto porque es de suma importancia. Tal vez ni el mismo Pablo estaba consciente de cuánta importancia tiene este discurso. ¿Ya? Es como una de esas arengas que un gran general o el libertador Bolívar o alguien así da. Yo recuerdo la arenga del general Vallivian cuando luchó en la batalla de Ingavi. ¿Alguien recuerda cómo fue esa arenga? Muy bien, muy bien. Dijo que el ejército contrario iba a ser barrido como las nubes que estaban a su vista, ¿no? Eso animó a los que estaban ahí. Bueno, este discurso es de mucha importancia, no tanto por el ánimo, sino por las consecuencias. Y esta es la razón, es una razón teológica. ¿Saben qué? Con este discurso realmente se termina la antigua dispensación, es decir, el Antiguo Testamento. Ahora, esto es lo interesante. Desde el llamamiento de Abraham, Dios había sido fiel a sus promesas y había hecho todo lo necesario para forjar un pueblo para sí. Esa es la historia del Antiguo Testamento. El libro de Génesis concluye con eso. Éxodo nos cuenta de cómo Dios los redime, cómo los establece, les da la ley y todo lo demás. Y por 2000 años, desde el llamamiento de Abraham, se llega hasta este punto. Ahora, ¿por qué esto marca el final? ¿Acaso no se marcó ya el final con la muerte de Jesús?
o con la resurrección, o con la ascensión de Jesús. ¿Por qué ahora? O tal vez a alguien le gustaría marcar esa diferencia con Pentecostés. Al fin y al cabo, en Pentecostés el Espíritu Santo descendió del cielo. Pero ¿por qué en este momento histórico? Bueno, porque sucede que las eras en la Biblia y en la historia secular también no son necesariamente consecutivas. ¿Qué quiere decir consecutivo? Es decir, que el uno le sigue al otro, pero que no comienza hasta que el otro acaba. Cuando yo era niño, habían algunos cines que se llamaban rotativo. Daban la película y en cuanto terminaba esa película empezaba otra, o a veces la misma, y después otra. Así que habían algunas personas que podían entrar al cine y quedarse todo el día, ¿ya? Y estaban viendo una película después de otra. Ese es el método que seguían para atraer más público. Bueno, lo que no hacían era, antes de terminar una película, empezar la otra, porque nadie hubiera entendido. Una película tenía que terminar para comenzar la siguiente. Y a veces pensamos que así son las cosas, pero no necesariamente. De vez en cuando hay una etapa que no ha concluido del todo, pero otra en que ya están sucediendo algunas cosas. Por ejemplo, como cuando alguien va a estudiar y está estudiando en la universidad, pero cuando está haciendo su último año, ya consigue un trabajo. Y ahora tiene que ser trabajador y estudiante al mismo tiempo. No terminó su etapa de estudiante, pero ya ha comenzado su etapa de trabajador. A muchos de ustedes les ha pasado eso. Así que no necesariamente es consecutivo. ¿Y qué sería el nombre para lo otro? Consecutivo es cuando algo termina para que empiece lo otro. ¿Qué es lo? Es sincrónico. Sincrónico deriva de sin, que en griego quiere decir con, justo al revés, ¿no? Y cronos, es decir, que hay una etapa que comparte el tiempo, ya algo que no ha concluido, pero que ya en el mismo tiempo se está desarrollando. Bueno, el nuevo pacto ha comenzado realmente con Jesús. Oficialmente fue inaugurado en la Santa Cena. Eso es lo que celebramos. Ya el Señor Jesús tomó la copa, la dio a los discípulos y les dijo: esta es la copa ¿de qué? Del nuevo pacto en mi sangre. Nunca antes se había hecho eso. ¿Ya? Ninguno de los corderitos o los bueyes, los toros que se sacrificaban en el Antiguo Testamento jamás brindó, ¿no? No podía, eran animalitos. Pero el Corderito de Dios, Jesús, Él anunció su muerte a través de compartir con los discípulos la copa del nuevo pacto. Desde esa ocasión para adelante, los cristianos hemos celebrado la Santa Cena. Así que comenzó el nuevo pacto con Jesús y terminó el antiguo pacto sacramentalmente en ese mismo momento. Sacramentalmente digo porque estaban reunidos para la Pascua. La Pascua era el sacramento del antiguo pacto, del viejo pacto. Nunca más el viejo pacto tuvo sentido, ni vigencia, ni vigor a partir de ese momento. Concluyó. Comenzó el nuevo pacto en Jesucristo.
Y todos los que se acogen por la fe a Jesucristo son partícipes del nuevo pacto. Sí, pero todavía por décadas hubo judíos que tenían la religión judía, es decir, la religión del antiguo pacto o del viejo pacto, que siguieron celebrando, se siguieron reuniendo por más de 30 años todavía en el templo de Jerusalén, hasta que este fue destruido. Aún así, en las sinagogas de las ciudades donde habían colonias judías, siguieron reuniéndose, y hasta ahora en muchos lugares del mundo los judíos todavía se reúnen en sus sinagogas y tienen una celebración inválida del antiguo pacto. A través de esas por lo menos 3 décadas todavía, el nuevo pacto ya estaba vigente y ya los cristianos se reunían y, tal como nos muestra 1 Corintios capítulo 11, celebraban la cena del Señor. ¿Ya? El uno y el otro paralelamente estaban funcionando. Pero además había un fenómeno que solo se ha dado en esa época. Y es que habían los del nuevo pacto que en su primera etapa todos correspondían a el viejo pacto, porque todos los primeros cristianos eran judíos. Todos los que estaban en Jerusalén para Pentecostés, todos ellos eran judíos. Así que eran cristianos, sí eran cristianos, pero también eran judíos. Y en ellos no había la comprensión que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos 2000 años de ventaja. Nosotros estamos viviendo con mucha ventaja y podemos ver desde la distancia qué era lo que ocurría y por qué hicieron las cosas que hicieron. Pero ellos no, ellos estaban en su vida entendiendo un poco y mal entendiendo otro poco qué es lo que hacían y cuál era su identidad. ¿Eran judíos? Sí, lo eran, pero eran cristianos. Entonces nosotros fácilmente podríamos preguntar, bueno, al fin, ¿eran judíos en cuanto a religión, ¿no? ¿O eran cristianos? Y muchos de ellos, aún Pablo en determinado momento habría dicho, sí, soy judío. ¿Se acuerdan? En un momento en el juicio en Cesarea dijo, yo soy fariseo y por la esperanza de los fariseos estoy siendo aprendido. ¿Recuerdan? Él no negó su judaísmo, era fariseo. Todavía no tenían toda la comprensión, pero por eso este discurso es tan importante, porque es la última vez que se anuncia el reino de los cielos, tal como Jesús lo hizo desde el principio de su ministerio, a los judíos, para que los judíos como nación reconocieran 2 asuntos. Ahora, ¿les puedo pedir un favor? Que se miren las 2 manos. Y en una mano vamos a guardar un asunto y en la otra el otro, ¿no? Pero necesitamos memorizar. Eso es solo por razones didácticas, ¿ya? Cada asunto en una de sus manos. Muy bien. El primer asunto es este: el reino de los cielos. El segundo asunto, el de la otra mano, el señorío de Jesucristo. Todo este libro termina en el capítulo 28, versículo 31. Ese es el cierre del libro, que nos deja con esa sensación de que esto no se ha acabado. Sí, pero menciona los 2 temas. Veamos. Predicando el reino de Dios
y enseñando acerca del Señor Jesucristo. ¿Ya? Otra vez, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Todo esto dice e incluye el concepto neumatológico, eso significa del Espíritu. El caso del Evangelio es del Espíritu Santo. Versículo 25. Bien habló el Espíritu Santo, dice Pablo, refiriéndose a la profecía del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que está diciendo? Recuerden, no está hablando con toda la gente ahí, está hablando con los judíos. Y les dice, el Espíritu Santo es el que realmente les ha hablado a ustedes, aunque ustedes reconocen esa escritura como lo que Isaías dijo. Ahora, lo que dijo el profeta Isaías es algo profético. Ningún profeta tenía el derecho de decir, yo soy el que origina esta palabra, o he pensado que, o deduzco tal cosa. No, los verdaderos profetas en el Antiguo Testamento decían, Jehová dijo. Eso es. Y por tanto, el apóstol dice, el Espíritu Santo les dijo. Y cita a Isaías. Ahora, ¿qué era eso? ¿A qué se refiere? Para tener una comprensión de ello, creo que podemos recurrir a el informe que nos da Marcos, capítulo 1, versículo 15, que el Señor Jesús salió por toda Galilea, haciendo una exposición de su proclamación, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, creed en el Evangelio. Eso es, 4 puntos. De eso, lo sobresaliente, sin duda, es el reino de los cielos se ha acercado. Que haciendo una comparación a través del estudio de la armonía de los 4 evangelios, significa el reino de los cielos se ha establecido. En la democracia, teóricamente, tenemos un periodo de 5 años ahora, y cuando termina el periodo hay un nuevo gobierno. Es muy interesante porque hasta un determinado momento una persona tiene la banda presidencial y ejerce la autoridad. Hasta ese momento, los que anuncian que va a hablar, dice, va a hablar el presidente de la República. Después de unos instantes, esa banda es transferida a la otra persona. Y ya no se puede hablar del anterior como el presidente, hay que decir el expresidente. Su palabra ya tiene autoridad, quizás moral o no sé, pero es un ciudadano más. Ahora la autoridad reside en la nueva persona que ha jurado a su investidura, etcétera, ¿no? Y el nuevo presidente se ha transferido. Se supone que en democracia eso se hace civilizadamente, en paz y en armonía, y por eso el viejo o el antiguo presidente saluda al nuevo, lo felicita y le desea que le vaya bien, ¿no? Eso es. Pero no un rey. El anuncio del heraldo es: el rey ha muerto. ¡Viva el rey! Porque mientras este no ha muerto, este no puede
gobernar. Cuando el Señor Jesús vino anunciando el reino de los cielos se ha acercado, esa era una palabra sumamente ofensiva para los romanos. Los romanos que cubrían toda la cuenca del Mediterráneo eran dueños del mundo. Y el símbolo de su gobierno era el emperador. Y el emperador solamente iba a dejar su poder, su autoridad, si era asesinado o se moría de muerte natural o algo así. Y entonces venía un nuevo emperador. Y los reyes que habían, como Herodes, por ejemplo, en realidad eran títeres. No gobernaban por sí, solamente cumplían las instrucciones de Roma, ya del emperador. Anunciar un rey no puesto o impuesto por Roma, por el emperador, eso era sedición. ¿Ya? Los judíos trataron de hacer aparecer a Jesús como un sedicioso delante de Pilato. ¿Recuerdan? En la acusación dijeron, él viene diciendo que es rey, pero nosotros tenemos un solo rey que es el César. ¿Notan? Así que el anuncio, el reino de los cielos se ha acercado o se ha establecido o está en medio de vosotros, eso es decir algo sumamente ofensivo y peligroso a los oídos de los romanos. Pero no hay evangelios en eso. El evangelio es el anuncio de que el reino de Dios, el reino de los cielos, está en medio nuestro. Y entonces, a veces nosotros decimos algunas frases populares, ¿no? Por ejemplo, decimos, sí, yo voy a ir, si Dios quiere. ¿Y está bien o no? Sí, claro. En realidad, Santiago nos enseña que cada vez que hacemos planes, debiéramos considerar como el dato más sobresaliente e importante, si Dios quiere. Porque si Dios no quiere, no importa cuánto planeas y qué decidas hacer. Es solo si Dios quiere. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha establecido. Y en el reino de los cielos se hace lo que Dios dice, porque es su reino. ¿Ya? Y Jesús es su rey. Ahora, cuando el apóstol Pablo llama a los judíos, les muestra que como nación tenían que convertirse a Jesucristo. Y ellos no lo aceptaron. No es que algunos de ellos no lo hubieran aceptado, algunos sí lo aceptaron, pero eso no es válido en este requerimiento que tiene el apóstol y que tiene Dios. Él quería que la nación le reciba. Y lo mismo que hicieron los de Jerusalén y los de Antioquía y de los otros lugares, los judíos como nación rechazaron a Jesucristo. Pese a que todos los cristianos eran judíos, pero como nación, como pueblo organizado, no recibieron a Jesús. Y eso es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron. Muy bien. Ahora, aunque he citado el versículo 31, esto no es parte del discurso de despedida, el discurso final a los judíos. En realidad esto ya es la proclamación a los gentiles. ¿Por qué? En el versículo 29 dice, y cuando hubo dicho esto, es decir, citando a Isaías, los judíos se fueron,
teniendo gran discusión entre sí. Discutían entre sí y eso evitó que como pueblo pudieran decirle: sí, tienes razón, nosotros reconocemos, Jesús es el Mesías anunciado y nos plegamos a Él. Nunca hicieron eso. Así que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él. Y ese todos es lo que después es ampliado en Colosenses capítulo 1, que la salvación es proclamada a todos. El pléroma es la palabra en griego. Ya no hay distinción. No necesitas ser judío para escuchar. Si eres judío y quieres oír de Jesús, bienvenido, claro. No hay restricción ni rechazo. Pero eres igual bienvenido que cualquier gentil, sin distinción absolutamente ninguna, de razas, de tamaños, de color de piel, de trasfondo, nada. Todos, a todos es el llamamiento. Pero entonces tenemos aquí que Pablo hacía 2 cosas que parecerían ser lo mismo, pero que vale la pena notar su distinción. Versículo 31, predicando el reino de Dios. Y ese es el querigma. El querigma es la proclamación. El querigma solamente puede hacer aquel que tiene la autoridad para hacerlo. No es de cualquiera. Tiene que ser un emisario, tiene que ser un delegado, alguien que con autoridad hace la declaración. Por eso, después en las epístolas paulinas, Pablo insiste en que él es administrador del misterio de Dios. Cada predicador cristiano debiera ser consciente que lo que está hablando no son trivialidades, no son cosas sin sentido, o igual que las teorías y las filosofías políticas de nuestros días o de cualquier tiempo, cosas que pasan y se cambian y se dejan. No, esta es la proclamación eterna. Dice, predicando el reino de Dios. Predicando, es decir, querigma, exactamente lo mismo que hacía Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15 y sus paralelos en los otros evangelios. Ustedes pueden ver el mundo, ¿y qué ven? Un mundo romano. Sí, eso es lo que cualquiera ve. Eso es lo que ven los ojos naturales. El mundo es romano. Pero ahora, por el Espíritu de Dios, abran los ojos espirituales. Vean más en el fondo. Vean la realidad. Dios es el que gobierna. Su reino ha tomado todo. Su autoridad es soberana. Las palabras de Jesús son ciertas. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Eso es lo que él anunció. ¿Por qué? Porque el reino se ha establecido. Así que eso es lo primero. ¿Recuerdan? En una mano tenían ¿qué? El reino de los cielos. La proclamación del reino de los cielos. Pero luego, esto quedaría incompleto si es que no tenemos en la otra mano este otro dato. Y enseñando, y ahora la palabra no es proclamando, enseñando acerca de el Señor Jesucristo. Y la enseñanza del Señor Jesucristo es la segunda parte de la Gran Comisión. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 28.
comienza en el versículo 19. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Proclamación, querigma. Por tanto, disipulen a las naciones, yendo a ellas, bautizando a los gentiles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando, esta es la misma palabra, enseñando. Eso significa que es algo en continuo y que tiene que ser perfeccionado a través del tiempo siempre. Nadie puede decir, yo ya me gradué, ya sé todo lo que hay que hacer. No, ahí tendrías que prescindir de Jesucristo. Pero la idea de la vida cristiana es que cada día vuelvas tus ojos al Señor y le digas, Señor, ¿cómo es esto de vivir como cristiano? No puedo. Dame tu ayuda. Dime qué hacer. ¿Qué tengo que hacer hoy día? ¿Dónde ir? ¿Qué hablar? Enseñándoles que guarden todas estas cosas, dice en Mateo 28, hasta el fin. Todo el tiempo, consecutivamente, enseñando acerca del Señor Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Si te pidiera que logres la atención de la persona que tienes delante o la de atrás y le dijeras, mirándole a los ojos, con toda seriedad, fulano, Jesucristo es el Señor. Si hicieras eso, después de la tercera vez, posiblemente esta persona te diría, ya lo sé, ya me lo has dicho 3 veces. Se trata solamente de repetir eso. Oye, fulanito, Jesucristo es el Señor. Ah, ya, bueno. Y luego, Jesucristo es el Señor. No es la mera repetición. Aquí por eso no dice proclamando. Proclamando sería eso. Enseñando. Porque todos nosotros necesitamos que se nos instruya cómo actuar de acuerdo a esa verdad. Porque Jesucristo es el Señor, no puedes seguir en el tren de vida que tienes. Porque Jesucristo es el Señor, no puedes seguir mintiendo con descaro como lo haces. Ah, pero son mentiras profesionales. No, debes honrar la verdad. ¿Pero por qué? ¡Qué molestoso! Sí, porque Jesús es el Señor. Y esto tiene que ver con todo lo que hacemos y no nos gusta, nos disgusta profundamente que alguien te moleste y te diga, pero esta música que escuchas es edificante. ¿Qué te importa? Sí, bueno, pero ¿estás tomando en cuenta que Jesucristo es el Señor? Bueno. Jesucristo es el Señor, es algo que nos incomoda profundamente. Todo el tiempo, cada día. Pero en nuestra mente nosotros creemos que podemos domesticar a Jesús para que no sea tan molestoso. Y entonces de ser el Señor lo vamos degradando hasta ser nuestro amiguito. Y poco a poco se convierte en nuestro criado, ¿no? Nuestro Perkins. Y por eso, Señor, sana a mi hijito. ¿Cómo no me lo has cuidado? Sana a mi hijito. Ahora. Oye, ¿con quién estás hablando? ¿A quién te diriges?
Puedes hablar con Jesús, pero Él es el emperador. ¿Sabes qué? Este es su universo. Él lo ha creado con la palabra de su poder. No había luz. Y Él dijo, sea la luz. Ya hubo luz. Y a Él le hablas a gritos y le mandas a hacer cosas. Ten cuidado. Él es el Señor. Y ante Él toda rodilla se doblará. Y toda cabeza va a tener que agacharse. Y yo me estremezco pensando lo insolentes que somos, lo desatentos e irrespetuosos. Pero nos conviene recordar cada día, Jesucristo es el Señor. Su nombre es sobre todo nombre. No hay nadie igual. Hay algunos que piensan que la humanidad se divide en dos grupos: los que reconocen a Jesús y los que no. ¿Saben qué? Finalmente no van a haber dos grupos en ese sentido. Solo dos lugares: el cielo y el infierno. Y los que estén en el infierno a través de sufrimiento, igual van a tener que reconocer: hay un Señor lleno de gloria y de poder, y nosotros no le hemos adorado a tiempo, le hemos rechazado. Y lo hemos tomado y hemos perforado sus manos en la cruz y lo hemos despreciado. Somos unos infames. Así que bien merecido tenemos el lago de fuego. Y los otros, que no somos mejores, pero que estemos agradecidos eternamente. Señor, tú nos has llamado y te has revelado a nosotros. Y nos has permitido ver tu trono de gloria. Pero si ahora no adoras a Jesús, en la eternidad, tu adoración va a ser en sufrimiento. Quiero adorar a Jesús. Quiero adorar a Jesús. Él merece toda adoración. Pero quiero adorar contigo. Esa es la razón. ¿Por qué Pablo se toma esos trabajos y va y sufre y naufraga, casi se ahoga y varias veces casi muere y expone su vida y se dan cuenta lo que es estar encadenado a un soldado y así vivir? Es horrible. Sí, pero es para poder anunciar. Ahora, en un sentido, todos nosotros tenemos el mismo privilegio que Él. Cada uno de nosotros, si cree, puede anunciar como heraldo en el querigma. El reino de los cielos se ha establecido. Hay un rey, ese es Jesús. Él gobierna todo. Y si tú no le recibes y aceptas, si tú no te doblegas ante Él, vas a vivir siempre en contraflecha, en contramano, nadar río arriba. Estás fuera de lugar, no estás reconociendo el reino. Y cada día aprendiendo, cada día, que Jesucristo es el Señor. Y Él tiene gobierno sobre todo. Y Él tiene no solo la potestad, sino la disposición de gobernar tu vida para tu bien. Ahora sí, no se molesten, por favor. Dile a tu vecino: fulanito, Jesús es el Señor. Díselo con entusiasmo. ¿Saben qué? Esa es buena nueva para nosotros. Jesús es el Señor. Gustavo, hay una dama a tu lado. ¿Sabes qué se llama?
Marisol, dile eso, dile. Jesús es el Señor. Pasen los músicos, por favor. Vamos a cantar desde el fondo del mar, pero no han ensayado, no importa, igual vamos a cantar, pasen nomás. Vamos a cantar con alborozo, porque es verdad, Jesús es el Señor. Pónganse de pie, por favor.